Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Ued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que ya se enrumba al año 21. En febrero de este año 2026 cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida. Ahora, si Dios lo permite y si ustedes nos siguen respaldando, con la ayuda de la Virgencita también, estaremos enrumbándonos al año 21. Les recuerdo que transmitimos por 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica y para Costa Rica y el mundo a través de nuestra página en Facebook. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, usted puede pasarse en este momento y ahí está en simultánea la señal para el mundo a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí está la señal de nosotros, ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente le da clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil. Igualmente promovemos la participación ciudadana, claro que sí, la promovemos y nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Así es que durante el programa estamos, conforme avance el tema, ustedes nos van enviando sus reportes de sintonía, nos envían también sus consultas, aportes, comentarios, sugerencias sobre el tema que nos ocupa en la mañana de hoy. El número de WhatsApp, si no lo tiene, agréguelo en este instante para que pueda participar. 83 41 41 42. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, 83 41 41 42. Ese es el número de WhatsApp que está a la orden de todas y todos ustedes. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de compartir con un buen amigo de la casa. Él es economista de profesión, es máster en economía. Nos referimos a Carlos Manuel Echeverría Esquivel, que nos trae un tema en el cual muchos están de acuerdo y muchos están en desacuerdo. Y eso es la belleza de la radio y de programas de este tipo, donde se puede hablar, se puede compartir, se puede escuchar a expertos que tienen una forma de pensar y nos invitan a reflexionar y a lo mejor coincidimos o puede ser que coincidamos parcialmente o del todo no coincidimos con la exposición que nos va a hacer el máster Carlos Manuel Echeverría Esquivel, economista, con un tema de un artículo que recientemente escribió en el periódico La Nación, un artículo muy bien elaborado
que vale la pena tratar de entenderlo y escucharlo. Aprovechemos la oportunidad y dolaricemos. Ese es el título de este artículo, y es que Costa Rica atraviesa un momento económico particular marcado por un tipo de cambio a la baja, presiones sobre la competitividad y un debate creciente sobre el futuro del modelo monetario del país. En este contexto ha resurgido la propuesta polémica, pero cada vez más discutida, la dolarización de la economía. El economista Carlos Manuel Echeverría plantea que el país debería considerar seriamente esta posibilidad, siguiendo el ejemplo de naciones como Ecuador, El Salvador, en un escenario donde la creciente entrada de inversión extranjera y el fortalecimiento del colón generan nuevos retos para la economía nacional. Pero surge una pregunta: ¿qué implicaría realmente dolarizar? ¿Es una solución o un riesgo? ¿Estamos ante una oportunidad histórica o una decisión irreversible? Hoy en Horizontes analizamos este tema con profundidad, repito, con el economista Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Carlos, buenos días, gracias por atender nuestra invitación con un tema tan importante de este artículo que recientemente te publicó el periódico La Nación. Aprovechemos la oportunidad y dolaricemos. Bienvenido, Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Muchísimas gracias, Edgar, qué gusto saludarte y saludar también a la gente que te apoya ahí en Horizontes Radio Centro, y por supuesto especialmente a los radioescuchas y la gente que nos escucha por otro medio, que son los que pues hacen el programa, le dan sentido a la participación. Yo me siento muy honrado, muy halagado de que me dé la oportunidad de debatir sobre este tema, del cual he venido pensando desde hace tiempos. Debo decir que tuve la oportunidad de servir al país muy joven como director del Banco Central, o sea, miembro de la Junta Directiva del Banco Central, en una época muy complicada, donde se sufrió mucho por el tipo de cambio, y ahora estamos en una situación, si no bien similar, sí que hace sufrir a mucha gente, porque gente que recibía o ha venido recibiendo ingresos en dólares, ahora ve mucho menos colones de los que veía antes. Eso implica que los, por ejemplo, agricultores que exportan sus productos reciben menos colones de lo que reciben antes, y a pesar de que la inflación medida por la canasta básica, ¿verdad? Porque ya los precios fuera de la canasta básica se comportan diferente. Hay varias situaciones complejas en esto de la dolarización. Yo sí he llegado a creer que ya no tiene sentido en estos tiempos donde cada vez es más, digamos, el relacionamiento con el mercado internacional y países de afuera, es tener una moneda pues que nadie en el mundo acepta más que nosotros mismos y la gente que viene a Costa Rica a invertir o a producir, que tiene que pagar gastos en colones, pero lo hace a un gran costo. Vemos, por ejemplo, cómo en este momento las empresas que están en zona franca, que en realidad vienen, producen, o sea, realizan una tarea como parte de su proceso de transformación y se llevan el bien ya transformado, esas empresas tienen que pagar gastos locales, pues traen sus dólares para pagar lo local. Ahora les dan mucho menos colones. Eso hace a Costa Rica menos atractivo. A mí me interesa defender el empleo, me interesa defender la producción, porque si no hay empleo, si no hay producción, no hay consumo. Digo esto porque hay gente que puede decir, es que a mí como consumidor me favorece más el tipo de cambio como está ahora, con un colón alto y un dólar bajo, que al revés, o un equilibrio más adecuado, porque yo puedo consumir más. Bueno, hay dos realidades ahí. Primero, los comerciantes no trasladan lo que se están ganando, se lo están dejando. Entonces, el sector comercial está haciendo clavos de oro con esta situación y no está pasando en precios más bajos
al consumidor lo que se están ahorrando. Por supuesto que habrá excepciones, pero en general es lo que yo veo, es lo que se percibe. Yo voy al supermercado, veo los precios, en realidad, excepto cuando hacen ofertas, y las ofertas son muy buenas, lo que demuestra que hay margen para hacer esas ofertas. No veo, fuera de las ofertas, no veo que haya una situación diferente. Entonces se trata de eliminar esa situación y estar pendiente de eso, darle seguridad a la inversión extranjera, de que pues al cambiar sus colones para repatriarlos, tienen todo el derecho a hacerlo, va a tener una situación no apremiante, donde el dólar que entró es un dólar que después puede volver a salir fácilmente. ¿Qué diríamos, Carlos, para entrar en las preguntas que tenemos por acá elaboradas? ¿Qué significa dolarizar una economía? ¿Cómo lo podemos definir? Dolarizar una economía significa que el Banco Central obligue, mediante una ley que tiene que pasar un proceso largo, no es una cosa de un día para otro, mediante legislación adecuada, que inclusive creo que toca la Constitución política, si no me equivoco, el Banco Central le compra a todos los costarricenses los colones que tiene al tipo de cambio establecido o a un tipo de cambio que el banco establezca. Desde esa perspectiva, en este momento, lo que sucedería es que desaparecen los colones y todo el mundo queda con dólares. Y todos los precios empiezan a cotizar en dólares. Bueno, como si uno estuviera en Estados Unidos, o como si uno estuviera en El Salvador, o como si uno estuviera en Panamá o en Ecuador. La ventaja de esto es que ya no hay fluctuaciones, todo el mundo sabe dónde está parado, y en un país, en una sociedad que importa mucho como la nuestra, porque somos pequeños y tenemos que importar mucho, eso pues nos ayuda a tener una mayor claridad de dónde estamos parados. Pero es un cambio total. Ahora, es un buen momento para hacerlo en este momento, valga la redundancia, porque el dólar está muy barato. Entonces, si el Banco Central establece cambiar por dólares, y tiene dólares el Banco Central, tiene muchos dólares, de hecho por eso fue que pensé en escribir el artículo, porque es un buen momento, hay dólares en la caja para cambiarle a todo el mundo sus colones por dólares a un cambio sumamente favorable. Que no suceda lo que ha sucedido, por ejemplo, en El Salvador. El Banco Central dijo, bueno, voy a cambiar los dólares a 30 centavos más caros. Ellos estaban al 8.60, los cambiaron al 8.90 y la gente lo sintió, a la gente no le gustó. Aquí no habría necesidad de hacer eso porque los dólares están. Bueno, está bien, nos queda sumamente claro con esta introducción. Ahora, se propone esta medida para Costa Rica porque en el contexto económico actual se abre esta oportunidad para hacerlo. ¿Qué factores respaldarían esta propuesta? Por ejemplo, el fortalecimiento del colón y la alta integración con mercados internacionales. ¿Podrían ser parte de los mismos? Coméntenos al respecto, por favor, Carlos Manuel, usted como economista. Claro, se ha dicho mucho que el tipo de cambio se puede utilizar para hacer los productos nacionales más competitivos. Bueno, eso puede ser, pero eso se hace sacrificando al sector importación. O sea, se rompe un equilibrio natural, porque la moneda es como por decir algo como un tomate. El tomate tiene un valor establecido por el mercado. Hay compradores y hay vendedores de tomate. Cuando hay mucho tomate, el tomate está barato. Cuando hay poco tomate, el tomate está caro. Entonces, en esta situación donde ya la moneda, el colón, no existiría y no habría posibilidad de manipularlo para provocar ese desequilibrio, eso obliga a las empresas, a las universidades, a las cámaras a trabajar conjuntamente para generar
más competitividad y obliga al gobierno también, en todos los niveles de gobierno, incluyendo el Poder Judicial, a ser más eficiente, más eficaz, o sea, más efectivo en su función para ayudar a la competitividad del país. O sea, nos volveríamos unos fanáticos de la competitividad, que eso es lo que hace que un país a nivel internacional se coloque bien en los temas de comercio exterior, o sea, que pueda exportar mucho y bien e importar mucho y bien. De eso se trata de importar mucho para tener una mejor vida, sin fomentar necesariamente el consumismo. Cada uno verá cómo consume, pero un país que puede importar, que resuelve sus problemas, es como una familia que tiene plata para darse gustos. No hay gran diferencia. Podríamos decir que se busca resolver mediante este asunto de la dolarización, se estaría resolviendo la volatilidad cambiaria y la incertidumbre económica. ¿Podría ser? Así es. Bueno, incertidumbre económica siempre hay, porque a nivel internacional las cosas son cambiantes, la realidad son cambiantes. Ya vemos, por ejemplo, como, digamos, la situación de la guerra en este momento, tanta guerra que hay por todos lados, tantos problemas, hace que las tasas de interés cambien, todo eso nos afecta, hace que las bolsas de valores se aprecien o se deprecien, dependiendo de cómo se percibe el riesgo por parte de los inversionistas. En fin, ese riesgo siempre se mantiene, pero se elimina el riesgo cambiario que asumo yo cuando, por ejemplo, digamos, yo tengo una casa de alquiler y decido alquilarla en colones. En los últimos años, la gente que ha hecho eso le ha ido bien, pero no necesariamente va a ser siempre así. Así, aquí han habido etapas en que la gente que ha alquilado casas en colones en lugar de en dólares, me refiero yo al que la renta, al dueño de la casa, incurre en un riesgo y luego de ahí empieza a recibir menos y menos dólares, ¿verdad? Han habido casos de evaluación extrema por razones que no es el momento de comentar porque nos desviaríamos, donde una persona en un momento dado ganaba $2,000 y al cabo de poco tiempo gana $1,000, aunque gane los mismos colones, ¿verdad? O sea, su consumo se le ve disminuido. Eso es lo que se trata de evitar, pero lo principal es que la competitividad ya no sería manipulando el tipo de cambio. Ok, de acuerdo. Ahora, hay países, como ya lo dijimos, que han venido implementando esta dolarización en su economía, como el caso de Ecuador y El Salvador, entre otros. Cuando hablamos de beneficios que se pueden esperar, también queda claro que es mayor estabilidad de precios y confianza en la economía. Surge una pregunta, Carlos Manuel, que vos como economista podrían ayudarnos a entenderla. ¿Cómo impactaría la inflación? ¿Podría reducirse al adoptar una moneda más estable? Tiende a reducirse, porque gran parte del problema de la inflación se da porque el Estado costarricense o cualquier Estado imprime moneda local. Entonces pone más colones a correr a perseguir a la misma cantidad de dólares. Al haber más colones demandando dólares, entonces sube el precio de los dólares y con eso sube el precio de los bienes en colones localmente. Entonces la inflación estaría mucho más controlada. Otro tema es que las tasas de interés estarían más alineadas con las tasas internacionales. Eso sucedió en El Salvador, cuando en El Salvador tenían tasas para vivienda, por ejemplo, de 20%, de intereses de 20%. Al dolarizar, las tasas de interés pasaron a ser las mismas o muy parecidas de las tasas de interés de los Estados Unidos, ¿verdad? Que eso sí, o sea, ahí uno tiene que adaptarse a la realidad de que va a ser la Reserva Federal la que va a manejar el asunto. Ahora, uno va a depender de las decisiones de la Reserva Federal. Ahora,
¿por qué no tenemos euro? ¿Por qué yo no sugiero euro? Porque el euro, a pesar de que es una moneda fuerte y confiable, está muy alejada de nosotros. Nosotros somos parte de la órbita norteamericana. Eso es una realidad, le guste o no a quien le guste o no. Sí, claro. Es una realidad de este pequeño país. Estamos pegados a los Estados Unidos, es el país que más importa, es el país que más invierte, es donde vamos a hacer, es donde nuestro turismo va fundamentalmente, y es el turismo que mantiene aquí ese sector boyante como está por lo menos en... Tengo una consulta de un oyente, Emanuel Brenes, que dice que nos escucha en San Pedro de Montes de Oca. Emanuel Brenes dice, interesante el tema, surge una pregunta, quiero hacerle la pregunta a su invitado, ojalá que la transmitan. Claro que sí, ya lo estamos haciendo. Dice, qué peligroso depender de la economía, qué tan peligroso es depender de la economía norteamericana cuando el gobierno norteamericano se arriesga en guerras a lo largo y ancho del planeta. Esto podría afectar la economía norteamericana y por lo tanto nos llevaría a nosotros de la mano, siendo un país económicamente débil como Costa Rica. Quisiera un comentario al respecto. Dicen, es una pregunta pertinentísima, don Emanuel, excelente. Dicen que cuando Estados Unidos estornuda el mundo se resfría. Sí. Con dólar o no dólar nos va a afectar igual, porque como dependemos tanto de los Estados Unidos, es una dependencia real y es una dependencia lógica, por estar donde estamos localizados. Como dependemos tanto de los Estados Unidos, cualquier cambio allá, positivo o negativo, nos afecta. Si la economía se complica allá, aquí se complica. Y viceversa, si la economía mejora allá, aquí tiene eso un valor positivo. Yo creo que en realidad en ese sentido la situación no cambia, más bien nos favorece la dolarización, porque no nos ponemos a hacer loco con el tipo de cambio y con la emisión monetaria de colones, que es un riesgo que siempre está presente, que un gobierno diga, no, voy a empezar como Venezuela, ¿verdad?, que empezó a tirar plata todas las semanas para pagar, plata sin respaldo, para pagar las obligaciones del Estado. Claro, ahí el Estado tiene lo que se llama el señoriaje, que mientras hay un impacto en la inflación de esa emisión monetaria, el Estado se gana ese primer hervor, que luego se pierde, y entonces entra en una bicicleta negativa, en un círculo vicioso de estar produciendo o de estar emitiendo para pagar la inflación. Nuestro buen amigo, el doctor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, quien es profesor de políticas de gobierno, nos hace una consulta. Pregunta el doctor Juan Carlos Mora, una consulta, en el tema del combate a la legitimación de capitales, ¿la dolarización podría ayudar o afectar? En el tema de combate a la legitimación de capitales, la dolarización favorece en realidad la legitimación de capitales, porque no hay que cambiarla a colones. Ajá. ¿Verdad? Pero eso se puede combatir por otros medios. O sea, yo en realidad no dejaría de pensar en dolarización por ese problema. Ese es un problema importante, pero es un problema menor. Yo me preocuparía más por el tema de la competitividad. Y en todo caso, con colones o sin colones, aquí se lava plata. Y aquí llegan capitales a legitimarse, igual. Eso no va a cambiar, excepto que se tomen otras medidas legales. Pero la pregunta es pertinentísima y yo le agradezco. Ok, muy bien. Ahora, hay varias preguntas que le surgen a uno. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el tipo de cambio? Que ya nos deja claro, dejaría de existir como variable económica interna. ¿Cómo se afectaría a los exportadores? Podría mejorar la previsibilidad, pero también podría afectar la competitividad.
Y la última, una reflexión que quiero plantearte es, ¿qué impacto tendría en la inversión extranjera? ¿Podría aumentar por mayor seguridad monetaria? ¿Podría ser así? Yo creo que la inversión extranjera aumentaría, como bien lo has dicho, por mayor seguridad, digamos, cambiaria. Y sería una inversión menos especulativa, porque ya no hay, o sea, aquí vienen dólares en este momento, porque la gente dice, pues pucha, invierto, me dan un montón de colones, y como el cambio está bajando, cuando quiero recuperar los dólares, cambio esos colones y me van a dar más dólares. Y eso no es ganancia para el país. Y ese tipo de inversión tampoco nos ayuda, porque lo que nosotros necesitamos, en esto seamos claros, los países en vías de desarrollo no generan suficientes recursos para invertir. Es como una familia de clase media que no genera suficientes recursos para comprar un carro muy elegante. Si lo quieren comprar muy elegante, tienen que endeudarse y eso tiene otros problemas. Pero un país donde el que invierte en el país lo que está buscando es crear riqueza, está haciendo lo que queremos, que es precisamente crear riqueza para poder importar más y tener una mejor vida, ojalá, para todos los costarricenses, ¿verdad? Yo en eso, yo creo que tenemos que vernos en el espejo de los países escandinavos o Canadá, países donde la gente vive muy bien, y los que no quieren trabajar o no pueden trabajar, no viven tan bien, pero tampoco se mueren de hambre y viven mal, tienen lo básico para una vida digna, y eso es lo que tenemos que buscar en una sociedad, más que ganancias para unos pocos. En este momento, esta situación del tipo de cambio, ya lo dije al principio, está dejando ganancias tremendas, digamos, para los comerciantes internacionales, los que importan, y está dejando también ganancias tremendas para los que especulan con dólares. Se los traen y los venden y después con menos colones compran los mismos dólares para llevarse. En una economía como la... Perdón, y la otra cuestión que me planteaste, ya la competitividad no sería en función al tipo de cambio. Correcto. La competitividad habría que adquirirla, por decirlo de alguna forma metafórica, ¿verdad? Bajando la panza y poniéndose a hacer ejercicio en el gimnasio y, ¿cómo se llama? Tomando quinocola y haciendo ejercicios cerebrales para ser más competitivo en todos los campos. Eso sería, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, al dolarizar una economía como la costarricense, se perdería soberanía monetaria. ¿Y qué implica esto en la práctica? Yo creo que el tema de la soberanía es un tema que hay que hablarlo no solamente en el caso de la parte monetaria, sino en general. Por ejemplo, en general, hoy es un día histórico en Costa Rica. Hoy Costa Rica perdió un poquito de soberanía porque el país entregó a dos individuos costarricenses por nacimiento que van a ir a ser juzgados en otro país donde hay una gran posibilidad que los condenen. Si no, no se los hubieran llevado. Les van a hacer un juicio justo, pero tienen los elementos para condenarlos, el país lo sabe. Igualmente, Edgar, vos en tu casa le empezás a pegar a tu mujer todos los días y tu mujer pega gritos, tenés seguridad de que se acaba tu soberanía. ¿Ah? La soberanía es relativa. Costa Rica, si tiene problemas económicos y financieros, termina yendo al Fondo Monetario Internacional y termina yendo al Banco Mundial. Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le van a decir, sí le ayudo, pero tiene que hacer esto. Y si no lo hace, no le ayudo. Entonces, ¿dónde queda la soberanía? Lo otro es que si la soberanía monetaria es para, ¿cómo se llama?, generar, para imprimir papel, para
para aumentar la oferta monetaria desmedidamente y sin respaldo, provocando inflación y echando a perder la economía, ¿para qué soberanía en ese sentido? Mejor aceptemos la realidad, aceptemos nuestras deficiencias, aceptemos nuestra incapacidad, ¿verdad? Y empecemos a vivir diferente y pensemos en la soberanía diferente. Es más, los países verdaderamente soberanos no es que sean autárquicos, o sea, no es que vivan alejados del mundo, son países que son respetables a nivel internacional porque manejan su economía y manejan su política social y manejan su democracia en una forma respetable y en una forma equilibrada. Muy bien, con estas reflexiones del economista Carlos Manuel Echeverría Esquivel, vamos a ir un segundo a la cabina central y retornamos en breve aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Cuando se decide no hacer nada, en verdad se está decidiendo mal, pero se está decidiendo. Tengo 40 años, desde 1990, de estar escuchando habladas de un lado y de otro sobre el tema crucitas. En general, para señalar errores y culpables, pero nada hacia adelante. Es decir, hemos decidido no decidir. Yo no sé si el porcentaje que percibiría el país como beneficio de la concesión que se planteó hace 4 décadas era bueno o malo según los expertos. Pero sí puedo concluir que en tanto tiempo mucho se hubiera recibido, claro, por generar un daño ambiental, pero que de todas formas se generó, sin cobrar nada. Bueno, corrijo, con cobro de nuestro país vecino del norte. Es tan evidente lo que se viene que, por ejemplo, ahora es el cerro Conchudita, como lo han demostrado reportajes e imágenes de prensa recientes, el que presenta piletas con cianuro para lavar el oro y desagües a los ríos de la zona. Algo que todos sabemos hacia dónde va, al caos. La pregunta es si vamos a decidir seguir sin decidir para que el mal nos carcoma, o por ejemplo, si se podrán utilizar los recursos que genere una explotación concesionada para fortalecer los fondos del seguro de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social que tan mal está. 40 años de habladas se pueden detener en un instante actuando, no hay otra. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. De regreso en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy conversamos con el economista Carlos Manuel Echeverría Esquivel. El tema que él está exponiendo es: aprovechemos la oportunidad y dolaricemos. Esto surge de un artículo que recientemente, el 13 de marzo, le escribiera Carlos Manuel Echeverría Esquivel en el periódico La Nación. Nos pareció importante, donde él dice: aprovechemos la oportunidad y dolaricemos. Nada ocurre si no se inicia la discusión. Estoy convencido de que esta podría ser la mejor ruta para encaminar al país hacia un progreso socioeconómico sostenido, nos dice, repito, el economista Carlos Manuel Echeverría Esquivel en su artículo publicado recientemente en La Nación. Y para aquellas personas que nos están pidiendo el artículo, con mucho gusto, si usted nos envía la palabra documento o artículo, cualquiera de las dos palabras, al WhatsApp 83
414142. Nuestro compañero Luisito, obviamente sin ningún costo, se los va a estar enviando directamente a su celular vía WhatsApp. Entonces, si usted quiere tener el documento en sí para revisarlo, analizarlo y volverlo a releer, el documento de Aprovechemos la oportunidad de dolaricemos, envíe la palabra artículo o documento al WhatsApp 83414142 y con mucho gusto se lo estaremos enviando sin ningún costo para que usted lo pueda analizar con calma ahí en su casa, en su oficina, en cualquier lugar. Un saludo vamos a ver por acá, para el licenciado Mario Arias allá en Nueva York, que está quitándose el frío con un café de Costa Rica. Él es costarricense, radicado en Nueva York, siempre nos escucha a través de la página de Facebook. Gracias Mario por estar en sintonía. Igualmente saludamos a Ignacio Hernández, que hace su reporte de sintonía, Edgar el Tocayo, que dice aquí aprendiendo de economía y desayunando con mi madre y con algunos colaboradores de nuestras empresas, desde Pérez Celedón. Un saludo para todos los oyentes de Horizontes. Interesantísimo el programa, los felicito. Ok. Dice otro por acá, Pablo hace una consulta, ¿cómo funcionaría con los salarios? ¿Cómo harían el cambio? Dice Pablo. Ok, es una pregunta que ahora después Carlos Manuel le va a responder. Igualmente viene por acá, bueno, saludamos a Hakuna Matata allá en Pensilvania. Él es oriundo de la zona del Guarco de nuestro país y labora en una multinacional allá en Pensilvania, los Estados Unidos, también quitándose el frío allá con un cafecito de Costa Rica, y me imagino que ahí le arrima un tamal o alguna otra cosa. Saludamos al licenciado Walter Marín, que está en sintonía, a Eduardo Rojas Murillo, también le enviamos su saludo, don Arnoldo Soler siempre es un gusto saludarlo, don Arnoldo, que está pegadito con Horizontes. Dice por acá Vivi León, buenos días, los escucho en Escazú. Qué interesante esto de aprovechar la oportunidad para dolarizarnos. Tiene muchas cosas a favor y considero que también tiene algunas en contra. Dice Vivi, ok, Vivi León, perfecto. Dice Mayela Sánchez, buenos días, los escucho en Moravia. Muy interesante la exposición de hoy. Es para reflexionar. Por favor, me envían el programa porque tengo que salir a una reunión y no puedo terminar de escucharlo. Voy a escucharlo un pedacito en el carro y luego entro a la reunión y me lo pierdo. Ok, saludamos al doctor Luis Paulino Vargas, allá en Alajuela. Igualmente saludamos a Jonathan Navarro Zúñiga en Alajuela. Don Pedro Calvo, un saludo para usted a la distancia, don Pedro. Siempre es un gusto saber que usted está en sintonía de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Vamos a ver por acá, aquí viene otro grupo, esto se nos divide por acá. Ok, aquí estamos ya. Ok, ahora sí, al licenciado Oscar Salas Porras, en la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, le enviamos su saludo. Al doctor Marco Vinicio Boza, un saludo a la distancia. Igualmente saludamos al licenciado Luis Bonilla Guzmán, que nos hace el favor y el honor de sintonizarnos. Vamos a ir nosotros con algunas preguntas que nos han ingresado. Bueno, ya le hacen una pregunta que qué pasaría con los salarios que se pagan en colones. Esa es una de las preguntas que nos ha ingresado. Igualmente dice por acá, Robert dice, ¿qué rol tendría entonces el Banco Central? ¿Se transformaría o reduciría sus funciones? ¿Cuál sería el papel de nuestro Banco Central? Empecemos con esa pregunta de Robert y con la pregunta que te planteaban ahora en cuanto a los salarios. Adelante, Carlos Manuel. Muchas gracias. Buenísimas las preguntas, realmente buenísimas. Primero que nada, respecto a los salarios, cuando el banco dice, ok, el día X, tal día, véngase al banco, a su banco, porque ese día le vamos a cambiar los colones que usted traiga y los colones que tenga en cuentas de cheques, etcétera, etcétera, se los vamos a cambiar a dólares. O sea, toda la oferta monetaria ampliada que el país tiene se los vamos a cambiar a dólares al tipo de cambio X. Ese día los salarios y todos los costos de la economía van a dolarizarse a ese tipo de cambio X. Todo cambia, todo en lugar de estar en colones se vuelve en dólares. Entonces,
En lugar de estar uno como está hoy en día, o digamos, un taxista que le pagan en dólares y el taxista tiene que andar ahí calculando cuántos colones van a hacer para pagar, para recibir, para devolver, en fin, se vuelve, ese problema se elimina y todos los precios quedan en dólares. El Banco Central ciertamente ya no emitiría, ya no maneja la oferta monetaria directamente, pero sí tiene funciones de fiscalización y funciones de investigación, funciones de recolección de estadísticas, para efecto de irle tomando el pulso a la economía como está, porque no solamente cuando hablamos de economía hablamos de tipo de cambio, hablamos de muchas cosas más. Entonces, siempre hay una función para el Banco Central, pero sí, obviamente cambia, ya no tiene que fijar las tasas de interés, ¿verdad? Sino que las tasas de interés, bueno, sí las fija, pero las fija en función a las tasas de interés internacionales. Bueno, muy bien. Dice por acá Jorge Antonio dice por acá, en Panamá así lo hicieron y el país es más barato y los salarios son mucho más, son muy malos, dice Jorge Antonio. Otro por acá dice, Tere Morales dice, de una vez en una sola palabra, dolaricemos, dice Tere Morales. Igualmente Gilbert dice por acá que le enviemos el documento con mucho gusto. Otra pregunta, dice, pregunta para el invitado, desde el punto de vista de los tratados de libre comercio en general, y especialmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, esa es una pregunta que hace el licenciado Oscar Quesada Dobles. Centroamérica y República Dominicana, ¿cómo afectaría y qué ventajas competitivas tendría el país si se dolarizan la economía? Esa es la pregunta que nos hace el licenciado. Sí, para que no se me olviden, contestarlas brevemente. Vamos a ver, si los salarios en una sociedad son malos, bueno, los salarios en el Ecuador del grueso de la población o en El Salvador son malos, pero eso no es culpa de la dolarización, eso es culpa de que, primero que nada, el país no produce suficiente y no produce lo que deja plata, donde tiene ventajas comparativas y no ha desarrollado ventajas competitivas en forma adecuada. Las ventajas competitivas son las que se desarrollan trabajando el tema de la competitividad. Entonces, los salarios son bajos por eso, no porque se dolariza. Ahora, pero hay otra cosa importante. Como las tasas de interés bajan, para la gente que se endeuda, que tiene que endeudarse, los salarios rinden más, es más importante. Luego, desde el punto de vista de la competitividad, sí, ya no hay el tipo de cambio para jugar con la competitividad, como le explicábamos al principio, porque crear competitividad en base a tipo de cambio es una medida ilusoria. Primero que nada, como las importaciones tienen que darse para producir. Un país como Costa Rica importa mucha materia prima, eso encarece la producción. En el caso del turismo, que es muy interesante, el turismo da mucho empleo, es muy beneficioso, le da valor a un árbol de pie, no un árbol convertido en tucas, porque el turismo viene a ver ese árbol, hablando metafóricamente, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Eso tiene que entenderlo la gente. Pero por otro lado, Edgar y amigos, el turismo importa mucho. O sea, para manejar el turismo usted tiene que importar, por ejemplo, voy a dar ejemplos, bucetas, botellas de whisky, botellas de tequila, ¿verdad? Aires acondicionados, un montón de materiales para hacer hoteles. O sea, yo no sé cuánto es la productividad del turismo. Si nosotros agarráramos el turismo como si fuera un negocio, ¿verdad? Como si fuera, por decirlo algo, una pulpería. Bueno, yo tengo una inversión ahí en turismo. ¿Cuánto me renta esa inversión una vez que le quito los gastos a los ingresos? O sea, ¿cuánto me queda neto? Yo no sé si el turismo te genera 20%, 8% libre.
Pero en fin, el tema es que el turista, el operador turístico, con un tipo de cambio que no es predecible, está importando, y eso, si el tipo de cambio sube, le va a desfavorecer. Entonces, por un lado se favorece, por otro lado se desfavorece. Mejor eliminamos esto y que el país sea competitivo, porque los precios no suben o bajan, y porque el país se vuelve competitivo no en base al tipo de cambio, sino, como decía hace un rato, porque se mete al gimnasio, baja la panza, mejora su alimentación y se vuelve más productivo y más sesudo, ¿verdad? Yo creo que esa es la respuesta que yo le daría al amigo. Ya olvidé su nombre, pero... Perfecto, muy bien. Dice William Pacheco por acá, yo soy de las personas afectadas, trabajo en un call center y les pongo el ejemplo. Cuando el dólar estaba prácticamente en 750, yo ganaba, si hubiera ganado $1,000, ganaba 750,000 colones por mes. Pero lamentablemente esto se desfumó. Hoy día con un tipo de cambio de cerca de 470, ya no gano 700 y resto, sino que gano 470,000 colones. Esto es una situación realmente que nos ha afectado mucho a todas las familias de quienes laboramos en los call centers, que somos miles y miles de costarricenses que ganamos en dólares y cada día vemos cómo nuestro dinero rinde menos. Quisiera un comentario por parte de su invitado y me tiene pensando pasarnos a dólares de una vez y listo el asunto, y así gano en dólares y gasto en dólares, y no como hoy día que gano en dólares y gasto en colones que cada día se vuelven más fuertes y por lo tanto mis dólares valen menos en el mercado costarricense. Los escucho por la radio, los felicito. Soy William Pacheco, que trabajo en el Coyol, zona franca del Coyol. William Pacheco, adelante, Manuel. Muy claro el ejemplo, y eso es la realidad la que está enfrentando muchísima gente. Sí, claro. Es mejor, es mucho más adecuado saber a qué atenerse, saber que los precios no van a cambiar y pues saber que uno ya alcanzó, digamos, un ingreso y que ese ingreso no le va a cambiar por razones simplemente de cantidad de dólares que hay en la economía. Ahora, ahí hay algo muy serio que don William lo va a entender, y espero que la gente pueda captar mi explicación, que es que el país tiene mucho más dólares ahora, no porque se esté lavando más, o sea, el lavado claro que trae dólares al país, pero este país no es un país que esté inundado de lavado de dólares, si no es fácil lavarlo, no es eso. Lo que pasa es que hemos sido tan exitosos vendiendo nuestras zonas francas y promocionando la mano de obra calificada costarricense, que es muy productiva, que hemos logrado traer una cantidad enorme de empresas a Costa Rica, y esas empresas traen dólares para pagar sus gastos locales, y esos dólares se convierten en colones. Entonces son demasiados dólares con pocos colones. Hay gente que dice, bueno, hay que bajar las tasas de interés en Costa Rica para que haya más inversión y para que la gente se atreva a demandar más dólares, de tal manera que la moneda costarricense empieza a subir. Pero eso tiene límites, y siempre vamos a estar en esa bicicleta y en esa situación tan tensa. Es mejor, me parece a mí, como decía al principio, buscar competitividades, no por tipo de cambio, sino por ser más productivos en todo sentido, y que no haya que estar convirtiendo dólares a colones y colones a dólares. Tengo un saludo de parte de la licenciada Mónica Cano. Me gusta el programa, me gusta la dinámica. Realmente el tema es un tema que daría para muchos programas más, pero invita a la reflexión, como dijeron ustedes al principio, dice la licenciada Mónica Cano.
Y dice, ¿qué riesgos tiene la dolarización? Desde mi punto de vista, es la pérdida de capacidad de respuesta ante crisis económicas. Además, le dejo planteada una pregunta al expositor. ¿Se podría revertir una dolarización? Vuelvo a reiterar, desde mi punto de vista es muy difícil, es prácticamente irreversible. Los escucho por la radio y los felicito por traer temas tan importantes a la Radio Nacional, más allá de lo que hacen algunas emisoras hablando de chismes y de pleitos políticos. Este es un tema serio que realmente nos compete a todos. Muchas gracias, licenciada Mónica Cano, por sus valoraciones, y muchas gracias también por hacernos la pregunta y por escucharnos. Adelante. Edgar, ese es un piropo para vos, realmente, porque tu programa sí es un programa serio. Aquí no viene la gente, no va a tu programa a denigrar y a basurear a otra gente, sino que, bueno, yo vengo por lo menos, y la gente que traes, a exponer ideas, ¿verdad? Yo creo que la dolarización es prácticamente irreversible. Se puede revertir, pero ¿quién va a llegar, quién va a querer cambiar una vez que está dolarizado? Que el banco le diga, mire, le voy a cambiar todos los dólares que usted tiene por el colón. Sí. Le vamos a dar a cierto tipo de cambio tantos colones por los dólares. Sabiendo usted que usted sale de Costa Rica, bueno, si acaso se los compran en el aeropuerto de Miami o un aeropuerto en Centroamérica a un precio malísimo, le compran los colones, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la respuesta. Es prácticamente irreversible. Y la otra pregunta, ¿cómo era? La que ella hizo. Ella hablaba, déjeme ver por acá, que ya le quité la pregunta, hablaba de los riesgos que tiene la dolarización, que desde el punto de vista de ella es la pérdida de la capacidad de la respuesta ante crisis económicas. Y la otra pregunta, la que ya le respondiste, que era en cuanto a si es reversible o no reversible. Vamos a ver, en caso de una crisis económica o en caso de un desastre natural, ¿qué puede hacer Costa Rica con colones? Bueno, poner a trabajar la maquinita, o sea, imprimir dinero inorgánico para atacar el mal de momento, para que la gente tenga plata en la bolsa y se vaya a comprar. Al haber más plata en la bolsa y haber la misma cantidad de bienes y la misma cantidad de dólares, se va a provocar una crisis económica. En estos tiempos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los bancos europeos, el Banco Japonés, tienen fondos especiales para ayudar a los países en vías de desarrollo a paliar sus crisis. Eso sí, tiene que demostrar una convicción y un deseo de mejorar. O sea, por ejemplo, alguien que es, con el debido respeto, alguien que tiene un problema, digamos, de alcoholismo, que es una enfermedad, ¿verdad? Pero de ahí, si a la persona se le va a ayudar, es porque está haciendo un esfuerzo para dejar de ser alcohólico. No es para que siga bebiendo licor como si nada. Me explico. Entonces, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Japón, Europa, le van a prestar rápidamente los recursos que necesita para paliar la crisis, pero con la condición de que el país lo maneje con seriedad. José Luis Coto desde Cartago le envía sus saludos, y un saludo para todos los oyentes de Horizonte. Nos dice José Luis Coto, dice, la dolarización no es una solución mágica, requiere condiciones estructurales adecuadas. Dice también José Luis Coto desde Cartago, dice que nos hable sobre las condiciones que debe tener el país para dolarizar, como por ejemplo estabilidad fiscal, disciplina, que es lo que él ha llamado socarse la faja, disciplina económica y confianza institucional. Que nos hable al respecto, por favor. El tema es un tema que se las trae, dice José Luis Coto desde Cartago. Hay cuatro muy buenas preguntas y yo le agradezco a José Luis Coto. Si es Coto desde Cartago, buenísimo. Las condiciones claves para dolarizar, como lo digo en el artículo, son las siguientes. Confianza en el sistema financiero. O sea, aquí en Costa Rica la gente trabaja bien con los bancos. De vez en cuando alguno quiebra alguna situación o alguno se jala alguna torta, como ha pasado recientemente con
los bienes inmobiliarios, pero en general hay confianza en el sistema financiero. Suficientes reservas para enfrentar retiros bancarios. Bueno, Costa Rica cuenta en este momento con suficientes reservas para hacer la dolarización y los bancos tienen acceso a esas reservas. Disciplina fiscal. Bueno, la disciplina fiscal, si no la tenemos, con la regla fiscal nos la tuvimos que imponer. Es más, vean que Costa Rica es tan poco disciplinado fiscalmente que tuvimos que sacar una ley que nos obligue a ser fiscalmente disciplinados. Y el cuarto es la capacidad de absorber choques externos sin política monetaria propia. Costa Rica los tiene, es un país relativamente pequeño, ¿verdad? No es tan grande como es Argentina, que quiere dolarizar, por cierto, pero caramba, Argentina sí hay que pensarlo mucho más, por el tamaño que tiene y lo compleja de su economía, pues mucho más compleja que la nuestra. Costa Rica es pequeño, está muy cerca de Estados Unidos, y pues aquí ya lo vemos, aquí nos manejamos mucho con dólares, solo que la situación que tenemos enreda las cosas, nos enreda. Ok, muy bien, dice por acá Luz Virginia, por favor que le enviemos el programa con muchísimo gusto. Saludamos a la licenciada Sonia Monge Jara, que labora en el organismo de investigación judicial, que reporta sintonía. El máster Sergio Aguilar Solano dice: buenos días, don Edgar, muy bueno el tema, los felicito. Los países que han dolarizado sus salarios no han ganado nada. Esa es la opinión de don Sergio Aguilar Solano. Hace falta más análisis y no tan simplista. Gracias y lo sigo escuchando. Le agradezco mucho a don Sergio Aguilar Solano por enviarnos su comentario. Viene otro por acá, vamos a ver. Dice por acá, bueno, que si Costa Rica cumple estas condiciones, las condiciones para dolarizar, y cómo influye en el contexto actual el tipo de cambio del fortalecimiento del colón que genera tanta presión en sectores productivos. Bueno, primero que nada yo quisiera decir que no es un análisis simplista, es un análisis en base a un artículo de 3 páginas. Esto requiere profundización y por eso yo estoy lanzando el artículo, porque me parece que es el momento oportuno para poder debatirlo y poder empezar a generar un debate que nos llegue a pensar si realmente vale la pena hacerlo. Claro. Los países que no han logrado mejorar es porque no se han propuesto a trabajar mejor sus cosas internas para ser más productivos. Vea, por ejemplo, el caso del Ecuador, que es un país que no mejora, pero porque tiene un montón de problemas que inclusive Costa Rica no tiene. Cuando en el Ecuador dolarizaron el sucre, que era la moneda, estaba a 25.000 sucres, y la semana anterior había estado a 20.000 sucres. O sea, estaban subiendo exorbitante, y el momento es propicio en Costa Rica precisamente por la situación que están enfrentando los exportadores nacionales, que no les favorece del todo y más bien los pone en una situación seriosísima que, eliminando el colón, se eliminaría, pero eso sí, tendrían que ponerse las pilas siendo más competitivos, y el aparato estatal tendría también que ser mucho más productivo de lo que es. Yo creo que es un excelente aliciente para hacer Costa Rica un mejor país de lo que es en este momento. La última pregunta, porque ya el tiempo nos ganó, dice JL, dice: ¿cómo impactaría la deuda pública? Por favor, que nos diga qué se podría hacer con la deuda pública. No, la deuda pública se traslada a dólares en ese día X, donde el Banco Central realiza la conversión y elimina los colones. Perfecto, muy bien. Compartimos con usted, Carlos Manuel Echeverría Esquivel, y con los miles de oyentes de Horizontes nuestra reflexión final. La dolarización no es simplemente un cambio de moneda, es un cambio profundo en el modelo económico de un país. Por un lado, ofrece estabilidad, confianza y previsibilidad. Por otro, implica renunciar a herramientas fundamentales de política económica. No es una decisión sencilla ni inmediata. Costa Rica enfrenta hoy un dilema estratégico: apostar por un modelo
más integrado al dólar o fortalecer su política monetaria actual. El verdadero reto no está solo en elegir una opción, sino en hacerlo con visión de largo plazo, responsabilidad técnica y pensando en el bienestar de toda la población, porque al final, más allá del colón o el dólar, lo importante es construir una economía estable, competitiva y sostenible para las futuras generaciones en nuestra amada Costa Rica. Muchísimas gracias, Carlos Manuel, te agradezco mucho por habernos traído este tema de reflexión. Aprovechemos la oportunidad y dolaricemos. Para las personas que quieran tener el artículo sin ningún costo, envíen la palabra artículo al WhatsApp 83414142. Repito, envíe la palabra artículo y se lo enviamos sin ningún costo, obviamente, al WhatsApp 83414142. Nosotros nos vamos, feliz fin de semana para todos, pásela bien, que Diosito y la Virgen los cuide a todos. El lunes, si Dios lo permite, nos encontramos aquí en 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica, y pueden descargar nuestros programas, este programa y todos los programas en nuestra página de Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, o en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, o en Spotify, Programa Radial Horizontes. Gracias, Carlos Manuel, muy agradecido. Muchas gracias, buenos días y gracias a todos por la actitud y las reflexiones valiosísimas. Tenemos que pensar muy bien en esto para el futuro de Costa Rica, no quedarnos anclados en el pasado. Un gran saludo. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos, amigos. Buenos días para todos. Gracias. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.